En el mundo del fútbol, si hay algo que nunca muere y que siempre hay más, son los debates. Ya sea si tal equipo es mejor, si tal jugador es mejor, si X jugador es mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Son conversaciones que el futbolero no puede evitar tener debido a que las opiniones son siempre variadas. E incluso cuando se puede obtener una objetividad en cuanto a cierto tema, esta nunca dura o por lo menos hay quienes deciden ignorarla. Y si hay un tema o un galardón alrededor del fútbol que siempre trae debate es el Balón de Oro. Han pasado poco más de 24 horas desde que se terminó la gala del 2024, en la que una vez más se hizo dar a conocer el mejor jugador de la temporada pasada. Y no solo al mejor jugador, también a la mejor jugadora, al mejor equipo, mejor entrenador y etc. Y a pesar de que siempre sabemos que estas ceremonias traen polémica con ellas, queramos o no, creo que nadie, o por lo menos el 90% de los futboleros, esperábamos esta polémica. Pero antes de empezar a hablar de lo que ha sido este revuelo por el nuevo Balón de Oro, quiero hablar un poco de lo que fue la ceremonia, de los ganadores, si me parecieron justos o no, y finalmente tocar el tema que está haciendo controversia aun cuando ya no hay nada más que hacer. Así que para empezar con este video, que no va a estar tan centrado en el Barça, voy a hablar de los jugadores del Barça. Porque sí, incluso en un año en el que el Barça terminó sin ningún título y con muchos problemas que atormentaban no solo a la directiva, también jugadores e hinchas, creo que todos estábamos de acuerdo de que había una luz dentro de tanta oscuridad. Y obviamente hablo del ganador al trofeo Copa, el trofeo que reconoce al mejor jugador sub-21 de la temporada. Y como no, ¿quién más iba a ser sino Lamine Yamal? Creo que no hay nada que pueda agregar sobre Lamine Yamal a estas alturas. Creo que ya lo he dicho varias veces en varios videos. No solo lo que pienso, sino lo que espero del jugador. Y como digo, este trofeo creo que está muy cantado quién le va a ganar. Creo que no ha habido nadie en la temporada que pueda rebatirle este trofeo a Lamine Yamal. Porque incluso sus contrincantes en el podio no tienen ningún argumento tan sólido como para competirle a lo que ha hecho Lamine Yamal. Porque fijándonos en el segundo lugar, que fue Arda Güler, por mucho que haya ganado la Champions, no fue un partícipe tan claro de esta, ni tampoco de la liga que finalmente ganó el Real Madrid. Creo que todos podemos recordar los bastantes memes que se hicieron sobre que Arda Güler constantemente era banca e incluso hasta esas alturas de la temporada no ha tenido muchos minutos con el club blanco. Y estos no son comentarios para meterme con el chico, la verdad es que me tiene sin cuidado lo que hagan con él, no es jugador del Barça. Pero es un hecho de que hasta el momento no ha tenido esos minutos para demostrar la calidad que sí es verdad que ha mostrado. Creo que en la Eurocopa tuvo un buen papel para su selección. No fue uno de los mejores jugadores del torneo, pero sí que tuvo una que otra actuación muy buena. Pero es un hecho que a nivel clubes, por lo menos el Real Madrid aún no encuentra esos minutos para darle y que se luzca el chico, siendo él el máximo contrincante de Lamine Yamal en este trofeo, luego seguido por Kobbie Mainoo, que pertenece a un Manchester United que la verdad lleva bastantes años en un mal momento. Sé que es un poco pendejo decirlo así sabiendo que el Barça también lleva varios años estando en un mal momento, pero creo que las diferencias son bastante claras porque mientras el United cada vez está un poco peor, el Barça ha tenido destellos de grandeza, ganando una liga, ganando una copa, y no digo que el United no, pero creo que no ha tenido ese nivel de relevancia que ha tenido el Barça a pesar de su mal momento. Así que poco puedo decir de Kobbie Mainoo, más que es un gran jugador. Lo poco que lo he visto me ha gustado. No sé si vaya a llegar a ser uno de los más grandes, pero es un chico bastante joven, la verdad. No dudaría que en algún momento dé el paso a, si no ser una de las caras del Manchester United, serlo en otro equipo. Pero por lo pronto creo que Lamine Yamal era un indiscutible ganador de este trofeo. No solo porque diría que es el más joven dentro de estos tres, sino también por lo que ganó. Porque si bien es cierto que el Barça no tuvo títulos esta temporada, Lamine Yamal fue una de las figuras indiscutibles de la Eurocopa que ganó España, siendo en mi opinión tan relevante como lo fue Rodri, que fue el mejor jugador de esa Eurocopa, o por lo menos así lo premiaron, pero finalmente llevándose el premio a mejor jugador joven, dado que pues tiene 17 años. Sin ninguna duda, Lamine Yamal tiene un gran futuro por delante, ya ganó el trofeo que suelen ganar varios de los jugadores promesas que finalmente terminan siendo cracks mundiales. Aunque si bien es cierto que hay jugadores que han ganado no este trofeo en sí, sino el Golden Boy, que es un trofeo muy diferente,
pero que finalmente premia lo mismo. Hay jugadores que finalmente no han tenido esa carrera tan prometedora que en algún momento nosotros pensamos cuando recibieron tal trofeo. Ejemplos de esto podemos encontrar en Renato Sánchez, que en el 2016 el portugués ganó el Golden Boy y hasta el momento no hemos encontrado un prime, por así decirlo, del jugador. También podríamos mencionar a Mario Götze, que si bien es cierto tuvo su momento de brillar en aquella final del Mundial 2014 que le arrebató a Messi, aún así no culminó teniendo una carrera tan grande como puede prometer aquel trofeo. Pero también, como digo, estoy mencionando ganadores del Golden Boy, que es un trofeo diferente al trofeo Copa, pero como digo, premian lo mismo y en general el ganador del Golden Boy termina siendo el ganador del trofeo Copa. De hecho, creo que es cuestión de semanas o meses, no estoy seguro cuándo se otorga el Golden Boy, pero creo que es un hecho de que Lamine Yamal va a ser el siguiente ganador de ese trofeo también. Será cuestión de semanas para saber si eso finalmente termina sucediendo y será un gran viaje saber si finalmente Lamine Yamal terminará siendo aquella promesa cumplida que en este momento recibimos de parte del fútbol. Dependerá totalmente de él y también del Barça saber darle su lugar y sacar lo mejor de él para que finalmente brille tan siquiera un 1% de lo que se espera, porque no es un secreto con quién lo comparan y todos sabemos que es una comparación muy fuerte. Y creo que el chico, por mucho que tenga el potencial, no tiene que enfocarse en superar esa barrera tan alta. Pero bueno, siguiendo con lo que fue la gala de Balón de Oro, quiero hablar sobre también un tema polémico, pero no tan polémico como lo fue en su momento en su primer trofeo. Creo que a diferencia del año pasado, en este no había mucho debate porque en sí, en la posición de la cual vamos a estar hablando ahora, no ha habido un jugador tan destacable quizás como él. Y efectivamente hablo del Dibu Martínez, que hace historia y vuelve a ganar el trofeo Yashin al mejor portero de la temporada. Como digo, en su momento el primer trofeo que ganó Dibu Martínez fue bastante polémico y no porque yo crea que no se lo haya merecido, la verdad es que yo sí creo que se lo merecía, pero también entendía el por qué la gente dudaba de si era meritorio o si era un robo. Recordemos que el Dibu Martínez ganó ese trofeo en base al Mundial 2022. Y acá tengo que tocar o volver a tocar el tema de la confusión que hubo dentro de muchos futboleros, o bueno, creo yo, o me gustaría creer que era una confusión, del por qué le daban al Dibu Martínez el trofeo Yashin si el Mundial fue en 2022 y el trofeo era de 2023. Pues como todos recordaremos, en su momento los mundiales se daban a mitades de año, entre junio y julio. Y también recordaremos que el Mundial de 2022 no se jugó en esas fechas, se jugó a finales de año. Es por eso que el Balón de Oro que ganó el Dibu Martínez contaba la temporada de 2022-23, pero también el Mundial de 2022. Y como todos sabemos y ha pasado históricamente, el Mundial pesa muchísimo. Es por esto que en su momento el Dibu Martínez le ganó a nombres como Ederson, como Courtois, terminando en un trofeo bastante polémico. Pero, hablando de este año, creo que en la portería no hubo un nombre tan decisivo o tan controversial o incluso tan importante como lo fue el Dibu Martínez, no solo para Argentina, sino también para el Aston Villa. Recordemos que el Aston Villa es un equipo que históricamente sí tiene una Champions, pero en los últimos años, varios de los últimos años, de las últimas décadas incluso, no ha tenido la misma suerte que tuvo en aquellos años en la que fue campeón de Europa. Y a día de hoy no voy a decir que es uno de los mejores equipos de la Premier, pero sin ninguna duda tiene el mejor portero. Muy a pesar de que ha habido partidos en los que el Aston Villa ha tenido que sufrir de recibir una cantidad bastante considerable de goles, creo que también ha habido momentos bastante importantes en los que el Aston Villa ha sacado grandes resultados a partir de las atajadas del Dibu. Hace 2 años el Aston Villa por fin jugaba una competencia europea después de varios años tras clasificarse a la Conference, y el año pasado finalmente logró estar entre los primeros puestos de la Premier League y así clasificar directamente
a la Champions League. Y sin ninguna duda, el Dibu Martínez ha sido la figura de ese Aston Villa, un equipo que no es el grande que en algún momento fue. No sé ni siquiera si se podría considerarle grande en su momento, porque a pesar de haber ganado una Champions, su récord quedó ahí. Y 5 de sus 7 ligas que tienen fueron ganadas a inicios de lo que fue el formato liguero de Inglaterra. Es decir, el Aston Villa está viviendo una gran etapa desde hace bastante. De hecho, su última liga fue un año antes o después, si no me equivoco, de que ganaron esa Champions. Y hoy, no solo acompañado del Dibu Martínez, sino también dirigidos por Unai Emery, están haciendo un gran trabajo y están viviendo un gran momento, dado que, hay que recalcarlo, están primeros en la tabla de la Champions League. Es verdad que han pasado 3 jornadas, pero le han ganado a nombres como el Bayern. Así que sin ninguna duda, el Dibu Martínez tiene sus méritos para ganar este trofeo Yashin. Y a mi opinión, esos méritos son más de los que tienen sus contrincantes Unai Simón y André Lunin en sus respectivos equipos. Es verdad que Unai Simón terminó ganando la Eurocopa, pero en su club, si bien es cierto ganar una Copa del Rey, no creo que sea lo mismo, o por lo menos no tuvo el mismo papel de relevante que tuvo Dibu Martínez para la clasificación del Aston Villa a Champions. Además que el Dibu Martínez también salió campeón de la Copa América, siendo bastante relevante. Y por otro lado, el tercer puesto, André Lunin, si bien es cierto terminó ganando la Champions, es verdad que por mucho que haya sido el portero titular, no fue titular por sus méritos, sino más bien fue por la lesión de Thibaut Courtois. No por nada, ante la recuperación de Thibaut Courtois a final de temporada, fue el belga quien finalmente tapó en la final de Champions. Así que creo que el trofeo era bastante claro y felicito al Dibu Martínez, que es uno de los porteros que a mí personalmente me gusta bastante, no solamente porque soy hincha de Messi y obviamente agradezco el papel que ha tenido el Dibu Martínez para lograr que Messi finalmente no solo saliera campeón de América, sino también campeón del mundo, sino también porque considero que su personalidad ayuda bastante. A pesar de ser bastante provocadora, él se la banca y bueno, a mí me hace bastante gracia. Pero bueno, apurando un poco el video para que no sea demasiado largo, vamos con el siguiente trofeo. O mejor dicho, los siguientes trofeos, pero vamos a hacerlo a modo de bonus porque la verdad no hay mucho que decir sobre estos porque se ganan no por votos, sino por goles. Efectivamente, hablamos del trofeo Gerd Müller al goleador de la temporada. Y en este caso, como digo, no hay mucho que decir, puesto que los goles pues son estadísticas, no son votos. Finalmente lo ganan tanto Harry Kane, jugador que lamentablemente tiene una mala, pero malísima racha con los trofeos, y también lo gana Kylian Mbappé, que al terminar la temporada finalmente se hizo oficial su fichaje por el Real Madrid después de 7 años de una historia que parecía interminable. Sé que no tiene mucho sentido que lo mencione, pero pues tampoco tengo mucho que mencionar de este trofeo. Los dos jugadores hicieron 52 goles en la temporada. Creo que es innegable que ambos jugadores son pues cracks. Creo que Harry Kane entre los dos tiene la peor suerte porque finalmente equipo donde va, equipo donde parece que es imposible que gane, pero finalmente parece que en cuanto a títulos individuales ese no es el caso y el inglés se lleva una alegría después de tanta mala suerte. Por su parte, el francés Kylian Mbappé comparte el trofeo tras una muy buena temporada en cuanto a goles nos referimos. Ambos jugadores no pudieron ganar la Champions League, finalmente ambos terminaron eliminados en semifinales y tan solo Kylian Mbappé pudo ganar su respectiva liga. Pero eso no quita que hayan sido los jugadores más determinantes, por lo menos en cuanto a goles, de sus respectivos equipos. Y finalmente, antes de hablar de la verdadera polémica y la razón por la que me animé a hacer este video, tenemos que volver a hablar de nuestro amado club, el Fútbol Club Barcelona, y tenemos que dar mención, como no, al importantísimo Balón de Oro ganado por segundo año consecutivo por Aitana Bonmatí. La española que iguala el récord de Alexia Putellas, también jugadora del Fútbol Club Barcelona, en ganar 2 balones de oro consecutivos. Considero que el Balón de Oro era obviamente para Aitana. Creo que no había debate, puesto que el FC Barcelona, por lo menos en la sección femenina, es el mejor del mundo. No solo porque venimos de ganar la Champions, sino porque somos bicampeones de la Champions, puesto que hemos ganado también la temporada pasada. Y también hemos ganado todo lo que podíamos ganar en estos últimos 2 años. A excepción de una Copa de la Reina de hace 2 temporadas, que hubiera sido nuestro segundo triplete, pero bueno, la temporada pasada firmamos ese segundo triplete. Haciendo que el Barça sea el único club como institución que tiene tanto en su sección masculina como femenina 2 tripletes en toda su historia. Lamentablemente, pues en la sección femenina no existe algo como el sextete,
puesto que no se juega un Mundial de Clubes y tampoco una Supercopa de Europa, pero aún así el club ha ganado todo lo que ha podido disputar en la sección femenina y eso también acompaña a que el club haya sido premiado como el mejor club de la temporada en cuanto a fútbol femenino hablamos. Dentro de todo creo que la premiación no ha sido nada negativa para el Barça. Creo que es importante destacar la labor de lo que ha sido el orgullo del Barça en las últimas temporadas, puesto que no hay cómo negar que la sección femenina ha sido quienes se han llevado todos los aplausos en estos últimos años, no solo por las últimas 3 Champions en los últimos 4 años, sino porque también podrían haber sido 4 Champions en 4 años, sino porque no hay discusión de que son las únicas reinas del fútbol femenino en España. Sin ninguna duda ese título iba para nosotros. Y ya hablando del Balón de Oro de Aitana, creo que, como digo, era bastante obvio, puesto que la labor, el juego y el desempeño de Aitana es sumamente superior a cualquier otra jugadora. Yo en lo personal debo decir que no consumo tanto fútbol femenino, y no porque no quiera, sino porque lamentablemente los partidos del Barça femenino me quedan muy temprano y tendría que madrugar literalmente para verlos todos, y aún así es muy difícil en mi país encontrar una retransmisión de esos partidos. He seguido en cuanto he podido a las chicas, pero es una tarea casi imposible para mí. De todas formas me he tomado el tiempo de ver uno que otro partido y sin ninguna duda veo por qué Aitana es la mejor de todas ahí. Y no lo digo porque nuestro plantel sea malo, porque en verdad somos las mejores, o sea, no hay discusión en eso. Pero sin ninguna duda Aitana tiene ese algo que en su momento tenía Alexia antes de las lesiones. Recordemos que Alexia también tiene 2 balones de oro y también consecutivamente, sin ninguna duda fue la cara del Barça, o bueno, creo que hasta hoy también es la cara del Barça, pues solo que no está pasando por un gran momento debido a las lesiones, aunque es decir que marcó en la última final de Champions. Pero sin ninguna duda, o por lo menos en lo que he podido ver, perdón si estoy pecando de ignorante, Aitana ha sido la que más se ha puesto al hombro al equipo en las últimas, o por lo menos en la última temporada. No solo a nivel club, sino también en su selección, en la cual finalmente hizo que España ganara la última Nations League femenina. Lamentablemente Aitana no pudo ganar los Juegos Olímpicos, España no logró salir campeón de ese torneo, pero finalmente no afectó al resultado. Aitana es la justa ganadora de este Balón de Oro y a sus 26 años, si no me equivoco, creo que aún es muy temprano para decir que puede ser el último. Yo creo que si sigue así, no hay ninguna duda que la siguiente temporada por lo menos disputará y quedará en el top 3 si es que le va mal. Por mi parte yo seguiré peleándome con mi horario para saber en qué momento puedo ver un partido del Barça femenino, porque por mucho que mucha gente no lo vea, yo sí estoy interesado en verlas y seguirlas más de cerca, porque finalmente también son parte del Barça y, como digo, han sido el orgullo del club en los últimos años. Pero ahora sí, yendo a la polémica y la razón por la que hice este video, porque por lo general mis videos son solo del Barça, llega el momento de hablar de la gran polémica que se desató el mismo día de la premiación. Creo que no es un error decir que al terminar la temporada, por lo menos en cuanto a clubes se refiere, había un nombre que todo el mundo repetía y que todo el mundo estaba seguro que iba a ganar el Balón de Oro masculino. Creo que eran bastante pocos los que consideraban que cierto nombre no se alzara finalmente con el Balón de Oro y se uniera a esa lista de gente que ha tocado la gloria individual en el fútbol. Creo que incluso los más haters o antis de ese equipo en el cual juega este jugador entendían que por lo que había hecho tenía que ser el ganador. O no que lo tenía que ganar, pero que como mínimo era justo merecedor de un segundo puesto e incluso encontraban un tanto raro que no terminara siendo el primer puesto. Pero bueno, finalmente después de varios meses llegó la gala del Balón de Oro y era el día. Vinicius Junior, tras haber perdido el clásico 0-4 con el Barcelona e incluso en un intercambio de palabras con Gavi le recordaba que él ese día iba a ganar el Balón de Oro, pues finalmente no pasó. Fue, creo que, bastante grande la sorpresa para todos, incluso para mí que recién me había despertado y vi la noticia que lanzaba Fabrizio Romano que finalmente Vinicius no iba a atender a la gala del Balón de Oro porque ya se había enterado que no lo iba a ganar. A partir de aquí, internet, o por lo menos todo el lado futbolístico de internet, explotó. Mucha gente llamándolo injusto, mucha gente burlándose de él, mucha gente dando sus razones por qué el otro contrincante, Rodri, finalmente era también justo ganador de este trofeo. Pero sin ninguna duda las redes eran todo hablando de lo que había pasado, porque como digo, fueron meses y
meses bastante pesados donde la gente repetía que el 28 de octubre era el día en que Vinicius se iba a consagrar como el siguiente Balón de Oro e iba a dar fin a lo que, bueno, él estaba haciendo un documental, no sé si lo sigue haciendo, pero estaba haciendo un documental sobre su carrera en los últimos años, con todo esto del racismo, y sin ninguna duda el último episodio iba a ser él levantando el Balón de Oro. Pero finalmente no pasó, las votaciones se dieron, la gala se dio y finalmente al terminar la noche hubo un ganador y fue Rodri, el futbolista del Manchester City. Un jugador que ha tenido bastantes méritos en las últimas temporadas para ser nombrado sin ninguna duda el mejor pivote defensivo del mundo actualmente. O bueno, tal vez no actualmente porque lamentablemente Rodri sufrió una rotura de ligamentos y está fuera de las canchas hasta que se recupere. Pero finalmente el español es el que gana el Balón de Oro. Se ha dado la sorpresa, algo que muy pocos esperaban, pero que otros también sabían que podía pasar o por lo menos entendían que no era tan loco que lo ganara él. Pero ahora, ¿es justo lo que ha pasado? Vinicius tendría que haber sido indiscutiblemente el Balón de Oro. ¿Ha muerto o se ha salvado el fútbol? ¿Han asesinado a la redonda o le han dado una caricia al alma? Pues para dar mi opinión, porque finalmente este video es acerca de mi opinión, hay que recapitular lo que ha ganado cada uno. Primero vamos con el que todos suponíamos que iba a ser el Balón de Oro, Vinicius Junior, quien, bueno, no hay mucho que decir que nadie sepa, todos sabemos que ganó la Champions League, que ganó la Liga y que fue bastante importante en estas ambas competiciones. Por mencionar números exactos, Vinicius tuvo entre club y selección 49 juegos disputados en los cuales marcó 26 goles y 11 asistencias. Y viéndolo así, hay que decirlo, no son números que estén tan, a lo que estamos acostumbrados, que son Messi y Cristiano, pero obviamente las épocas son bastante diferentes. Messi y Cristiano eran unos fuera de serie y obviamente todos los años era o Messi o Cristiano, no había ningún debate más que ese. Así que pido que no se dejen influenciar por la cantidad de números que tiene Vinicius ahora comparado con los de antes, porque no tiene ningún sentido, siempre va a salir perdiendo. Así que mucho más allá de que haya tenido unos números entre comillas bajos, no hay que irnos tanto a eso, porque la verdad las estadísticas son una base bastante importante para analizar el fútbol. Creo que es la base, base, tienes que empezar por algún lado, estadísticas, y ahí empiezas a analizar el fútbol, sino que también hay que entender que muchos de estos pocas, entre comillas nuevamente, estadísticas sucedieron en momentos bastante importantes de la temporada. Por no decir que Vinicius marcó en varias fases de la Champions League y también marcó en partidos bastante decisivos de el Madrid. En cuanto a otra competición que no sea la Champions hablamos. Por decir algo, y algo que me ha dado a doler, mencionar el hat-trick que le marcó al Barça en la final de Supercopa de España. Eso sí, si bien Vinicius tuvo bastante importancia en los logros del Madrid, finalmente no fue lo mismo en cuanto a selección, puesto que lamentablemente para él Brasil quedó eliminada en una temprana fase de la Copa América, o por lo menos temprana para lo que es Brasil, quedando eliminada con Uruguay en penales en apenas cuartos de final, cosa que es muy diferente, y aquí hilo jugadores, cosa que es muy diferente con Rodri. Hablando de los números de Rodri, el mediocampista tuvo 63 juegos disputados donde hizo 12 goles y 14 asistencias. Si ya decíamos que los números de Vinicius eran bastante, entre comillas nuevamente, pobres con respecto a épocas pasadas, pues los de Rodri, considerando que es un pivote, pues obviamente iban a ser inferiores. Pero eso sí, sus otros números en cuanto a lo que se tiene que analizar de un pivote son mucho mejores, la verdad. No solo tuvo una efectividad en el pase del 93%, sino que también ganó 352 duelos en toda la temporada. Tuvo una media de puntuación del 7.89, que es un poco más, si no me equivoco, 0.50 y algo de Vinicius. Y algo que es bastante destacable es que Rodri, jugando con el City, City y España solamente perdió un partido. En los otros que perdió el City, Rodri no estaba por lesión o por decisión técnica, lo cual, y creo que es esto algo bastante obvio y que se ha escuchado bastante porque es así, Rodri es el jugador más importante actualmente del City, que es sin ninguna duda el equipo que mejor juega al fútbol actualmente.
Ahora, es verdad que Rodri perdió o bueno, técnicamente no perdió porque el partido cuenta como empate, pero en la eliminatoria contra el Real Madrid, finalmente el City queda eliminado contra ellos en penales, lo cual para muchos es bastante determinante que el equipo de Vinicius le haya ganado al equipo de Rodri, pero como digo, el partido terminó en empate y todo se definió en penales, así que no es tanto un determinante tan grande porque pues por estadística, ambos partidos terminaron en empate. Pero hablando un poco más de Rodri antes de compararlo con Vinicius y determinar, o por lo menos dar mi opinión de si fue justo o no su Balón de Oro, hay que decir que no es solo que Rodri haya sido bastante importante en sus equipos, tanto en España como en el City, sino que también ha sido partícipe de que esos equipos finalmente terminaran campeones de algo, porque el City, que venía de ganar la Champions, finalmente termina ganando la Premier, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, que bueno, ya no va a ser el mismo Mundial, pero termina ganando el Mundial de Clubes. No solo eso, sino que también logra ser MVP, si no me equivoco, de la Champions que termina ganando el City. Sale MVP de la Eurocopa que también gana España con él, como digo, con MVP. Y en el Mundial de Clubes también fue condecorado con el Balón de Oro de ese Mundial que, como menciono, gana el City. Así que ya habiendo comparado un poco tanto números como cosas que ganaron ambos jugadores, me toca opinar a mí. ¿Fue un robo a Vinicius lo que pasó el último lunes? Pues yo creo que no. Y antes de que el que sea que vea esto o que lo escuche me diga que es porque soy del Barça, déjeme explicarme. A diferencia de otros años en los que hemos tenido un ganador bastante claro y sobre todo en la época Messi Cristiano, en donde sabíamos que iba a ser el uno o el otro y usualmente se definía por quién ganara la Champions o quién ganara más en sus equipos, pues ya no es así. Recordemos que antes de esta era de Messi Cristiano, los balones de oro eran bastante peleados por varios jugadores. Veíamos jugadores que habían ganado la Champions, otros que habían ganado la Liga, otros que habían ganado algo con su selección y todos peleando por tal vez los mismos criterios para ganar un balón de oro. Y yo creo que poco a poco estamos volviendo a esa etapa. Con la retirada de Cristiano a Arabia y la de Messi a Estados Unidos, creo que es obvio que no vamos a volver a ver, tal vez en muchísimo tiempo, una rivalidad de tal magnitud, haciendo que obviamente el Balón de Oro vuelva a su normalidad, a ver varios jugadores compitiendo tal vez a la par para finalmente hacerse con ese trofeo. Y creo que es algo que ha pasado en esta edición. Si bien es cierto, llevamos meses oyendo que Vinicius era 100% el ganador del Balón de Oro, incluso como digo, él en el último clásico se lo recalca a Gavi diciendo que el lunes iba a ser premiado. Finalmente estábamos ignorando que había varios jugadores que también lo merecían, porque hay que decirlo, no solamente es que Rodri podría haberlo ganado, sino que también Bellingham podría haberlo ganado, también Carvajal podría haberlo ganado, también Toni Kroos incluso podría haberlo ganado, y me voy a atrever a decirlo, también Lautaro Martínez podría haberlo ganado. Tenía méritos o por lo menos estadísticas o números que lo acompañaban para poder entender que podría haberlo o podría haber estado en un top, pero obviamente en la comparación era bastante difícil puesto que había jugadores que son pues de diferentes posiciones. Carvajal es un lateral, Rodri es un mediocentro, Vinicius es un extremo y Bellingham también es un mediocentro pero más ofensivo y no tiene el mismo papel que tiene Rodri. Entonces creo yo que hemos estado olvidando que este Balón de Oro no era tan claro. Creo que nos hemos dejado llevar bastante por el hecho de que Vinicius, a pesar de haber ganado la Champions y la Liga, también tenía sus compañeros que fueron bastante determinantes, y no solo eso, sino que otros también triunfaron en sus selecciones o por lo menos tuvieron un papel mucho mejor que Brasil. No solo eso, sino que también, como digo, a pesar de que Vinicius ha tenido momentos importantes y tuvo una buena cantidad de números, finalmente no fue el líder de esa tabla de números, no fue el goleador de la Champions, no fue el goleador de la Liga, no fue el máximo asistente ni máximo regateador de ninguna de ambas competiciones, y eso hay que decirlo. No quiero decir que Rodri por eso lo haya ganado, no creo que eso sea un determinante muy grande para decir que Rodri tendría que haberlo ganado, porque obviamente Rodri tampoco es líder en ninguna de esas categorías que he mencionado. Tendría que ver tal vez otras estadísticas de Rodri, puesto que es pivote, pero finalmente creo que es un puntito de varios que ahora voy a mencionar que finalmente desencadenan en que Rodri termine llevándose el oro. Porque sí, hay más puntos que hay que analizar. Porque como digo, y bueno, ya he mencionado, Rodri en sí ha ganado un poco más que Vinicius. Ha ganado, como digo,
4 trofeos a comparación de 3 de Vinicius, y también ha tenido más reconocimiento individual en estas competiciones. No solo es que Rodri ha sido el mejor jugador del equipo que actualmente juega mejor el fútbol, que es el City, sino que también ha sido el mejor jugador del equipo que también juega mejor el fútbol, o que por lo menos ganó la competencia más importante en Europa. Y Vinicius, por así decirlo, solo fue importante en su club, que no es poco, pero a diferencia de Rodri, 1 contra 2. Y más allá de eso, y ahora sí, tocando un punto bastante polémico, hace no mucho el propio France Football anunció, o por lo menos posteó, una imagen en la que mostraba los criterios de evaluación del Balón de Oro. 2 de esos puntos ya los hemos analizado en estos momentos, que son el impacto individual en la temporada y también los títulos colectivos que se hayan ganado. Pero el otro es algo que es bastante polémico para muchos, que es el fair play en los jugadores. Y miren, yo no sé si finalmente este ha sido el punto de quiebre para que varios, todos los votantes hayan decidido que Rodri tenga que ganar, o por lo menos la mayoría de ellos han tenido que votar para que Rodri gane, pero creo que en la acumulación de puntos ha tenido que afectar bastante esta regla, por así decirlo. Creo que no hay manera de negar, o no hay cómo hacer caso omiso a lo que ha sido Vinicius, no sé si alrededor de su carrera, pero por lo menos en las últimas temporadas su comportamiento no ha sido el más deportivo que ha podido tener no solo cualquier futbolista, sino cualquier deportista. Creo que Vinicius ha tenido un comportamiento, y sigue teniendo un comportamiento, que ha afectado bastante a la perspectiva que tienen muchas personas de él en cuanto a ganar el Balón de Oro. Porque creo yo que si Vinicius tuviera otra actitud, no tendría tantos haters como los que tiene actualmente. Obviamente, desde mi punto de vista, que soy culé, pues tal vez se vea afectada esa opinión, puesto que obviamente es el eterno rival y quiero que a todos sus jugadores le vaya mal, pero ya no es solamente con nosotros que somos del Barça. Creo que ante la opinión pública Vinicius tiene muchos comportamientos que son bastante cuestionables, porque son sumamente innecesarios e incluso excede la línea del respeto. Creo que a lo largo de los años hemos tenido varios jugadores que se pueden reconocer como provocadores. Creo que incluso podríamos incluir a varios de los mejores del mundo, como puede ser Maradona, como puede ser Cristiano Ronaldo. E incluso jugadores que no ponemos en esa categoría de provocadores han tenido sus momentos de rebeldía, como puede ser Messi en Qatar o uno que otro más. Pero creo que ninguno ha llegado al nivel del que llega Vinicius, que es un constante desperdicio de su imagen y de sus habilidades, porque finalmente Vinicius no hay cómo negar que es un crack. Y a ver, no por nada muchos creíamos que iba a ser el Balón de Oro, y bastante justo, la verdad. El tipo es un crack y no hay cómo negarlo, pero la actitud que tiene influye bastante en cómo lo vemos finalmente. Ver que en cada partido se encare con la afición rival, que luego tal vez acuse de que es racismo lo que le hacen, cuando no necesariamente tiene que ser así. Hay muchos jugadores de tez negra que finalmente no son tratados como lo tratan a Vinicius. No hay cómo negar que existe el racismo dentro del fútbol, y lamentablemente es algo que va a ser muy difícil de erradicar. Qué bueno que en cierta forma él ayude a que se dé más visibilidad, pero no por eso él es la víctima y se le tiene que permitir todo. Es muy irritante ver cómo se encara con la afición, cómo trata a los árbitros en cada partido y cómo estos árbitros por alguna razón no reaccionan ante su comportamiento, e incluso contra compañeros de profesión, pues se ve cómo a veces va a las faltas con mala intención, cómo a veces se excede en el uso de el cuerpo a cuerpo. Son cosas que van sumando y que terminan teniendo o haciendo que Vinicius tenga una mala imagen. Y por otro lado tenemos a Rodri, que finalmente es un jugador que... ¿qué se puede decir de él? Es un total ejemplo, es algo que muchos quisiéramos ser en cuanto a caballerosidad, en cuanto a juego, en cuanto a experiencia, porque actualmente juega probablemente en el mejor equipo
bueno, el equipo que mejor juega al fútbol, ya lo he dicho, y probablemente el mejor equipo del mundo, que es el City, o por lo menos uno de los mejores. Es probablemente todo lo contrario a lo que es Vinicius, y eso se nota bastante. Y a ver, yo repito, no sé si finalmente esta regla o este tercer criterio para evaluar a los jugadores sea el determinante y el que haya hecho que Vinicius haya perdido el Balón de Oro, pero sí que creo que ha influido en cuanto a imagen y en cuanto a lo que quiere mostrar France Football a la hora de premiar a los jugadores. Y creo que esto va acompañado a la decisión que no solo tomó él, sino también el Real Madrid al no atender a la gala del Balón de Oro. Creo que es bastante ofensivo el hecho de que se hayan tomado la noticia de esta manera, que no hayan permitido que ninguno de sus jugadores atendiera el Balón de Oro, o tan siquiera que un representante pues vaya y pues reciba los premios, porque no es que no hayan recibido premios, recibieron el premio al mejor club de la temporada y también al mejor DT, que fue Ancelotti. Y me olvidaba de Kylian Mbappé, que si bien es cierto su premio lo gana por la temporada que hizo en el PSG, es finalmente jugador del Real Madrid y pues tendría que haber ido a recoger su premio. Negarse a participar de la gala creo que no es solo una falta de respeto a Rodri, sino también a todo el mundo del fútbol, porque pues tendría que ser una fiesta estos premios. Y finalmente dan a entender que si no son ellos o si no estás con ellos estás en contra, y no tiene por qué ser así. Yo creo que tanto Rodri como Vinicius, como Bellingham, como Carvajal, como Toni Kroos tuvieron o tienen méritos suficientes como para decir que ese jugador es el Balón de Oro. Yo desde hace mucho que creo que este Balón de Oro iba a ser ganado por Vinicius, pero por muy poco. Consideraba que Vinicius iba a ser el indiscutible ganador. Yo sí creía que iba a ser el ganador, pero no que iba a ser no sé, no iba a tener una diferencia tan grande como podría haberla tenido Messi o Cristiano en sus momentos. Y creo que la actitud que ha tomado tanto el Real Madrid como Vinicius no es la correcta, porque no es solamente que haya quedado ahí, sino que Vinicius también lanzó, o bueno, publicó un tweet donde mencionaba que iba a hacer 10 veces más si era necesario para ganar el Balón de Oro, lo cual, a ver, yo en lo personal no entiendo para qué el mensaje, porque yo creo que lo más adecuado sería felicitar a tu contrincante, a tu compañero, bueno, compañero no, compañero de profesión, porque ha ganado algo importante. Y está bien, tú no lo ganaste, pero no es cosa de ponerse en esa actitud de que te han robado, porque quedas bastante mal. Y creo que en su momento esto también se vio reflejado en otros jugadores como Cristiano, que en algún momento también faltó a una gala porque sabía que no iba a ganar. Creo que también Messi en algún momento faltó, no sé si específicamente porque sabía que no iba a ganar o por otros motivos, pero bueno, tampoco es que haya sido importante en caso de esos dos, porque es individual la decisión. Los clubes al final van, pero en esta ocasión fue Vinicius y el Real Madrid quienes decidieron no asistir y, por así decirlo, ponerle la cruz al Balón de Oro. Hay muchísimas personas que creen que este trofeo es puro marketing y que no tiene ninguna relevancia. Yo creo que de cierta forma no es que tengan razón, pero tienen sus razones y es totalmente respetable, pero como institución el Real Madrid yo no creo que tenga una razón lógica como para dar este mensaje, porque como digo, ganaron trofeos, no es que Vinicius era la única opción que tenían y finalmente no la ganaron, sino que Mbappé ganó, Ancelotti ganó y el club como tal ganó. Así que no sé, tal vez mi mensaje se vea muy cuestionado por el hecho de que soy del Barça. Creo que incluso si el Barça lo hubiera hecho yo también lo hubiera criticado, porque pues no, siento que es una actitud muy de niño pequeño que no le dan su juguete y decide pues, tirar todo o romper todo. Es mi opinión personal. Si quieren creerme o si quieren creer que estoy cegado por mi barcelonismo, pues créanlo. No soy el único que lo dice y creo que se está tomando muy a pecho esta noticia, no solo el Real Madrid, sino también Vinicius, y no creo que el Balón de Oro de Rodri sea injusto. Creo que, como digo, tanto Vinicius como Rodri, como Bellingham, como Carvajal y como Toni Kroos tenían sus razones para ganarlas. Como jugador, Vinicius me parece un crack, pero su actitud jode bastante, no solamente porque soy del Barça, sino creo que varios hinchas de otros equipos se han dado cuenta de que es bastante molesto, y creo que su última decisión de poner ese tweet refuerza nuestras creencias sobre él
Y de cierta forma te hace agradecer que no haya ganado el Balón de Oro porque, bueno, si ya es insoportable antes de ganarlo, imagínate si lo hubiera ganado, ya hubiera tenido un ego muy altísimo. Y no es que me duela decir esto, porque finalmente me da igual si Vinicius gana el Balón de Oro o no. Pero es sí un poco triste para el hincha del fútbol ver que un talento tan grande como el de Vinicius se vea manchado por sus propias actitudes, tanto dentro como fuera de la cancha ahora. Yo creo que Vinicius aún está en una edad en la que aún puede seguir peleando por otro Balón de Oro. Ya veremos esta temporada, es bastante pronto. Es verdad que el Madrid no está pasando por un buen momento y que por suerte el Barça está en un gran momento, pero la temporada apenas ha iniciado, así que veremos qué pasa. Como digo, no voy a decir que estoy triste de que no haya ganado Vinicius. Yo bastante alegre estoy de que, como digo, no lo haya ganado porque ya hubiera sido insoportable. Y me alegra que lo haya ganado Rodrigo porque también es un gran jugadorazo para los que lo hemos visto. Tiene un... A ver, no por nada le dicen que es el mejor 5 del mundo. Y si tú lo ves, sabes por qué lo dicen, porque es un jugadorazo, la verdad. Pero bueno, sin más, esto ha sido mi opinión de la gala del Balón de Oro. Finalmente, Rodrigo se lleva el galardón importante dentro del fútbol masculino y tendremos que ver qué pasa en toda esta temporada para opinar de la siguiente edición dentro de un año. Así que sin más, este ha sido mi opinión, como digo, espero que quien sea que lo haya escuchado le haya interesado o por lo menos le haya hecho reflexionar un poco de lo que ha pasado o tomar en cuenta algunas opiniones de otras personas para entender más o menos el por qué Rodri no es, por así decirlo, un injusto ganador y por qué Vinicius de cierta forma lo pierde ante... No creo que haya sido por sus actitudes, finalmente, porque como digo, creo que es un criterio que no se toma tan a pelo, pero sí que ha podido ser un factor en su reducción de puntos o de votos que haya tenido en cuanto a los que hayan votado. Así que sin más, hasta acá el video, un video un tanto diferente porque pues como digo mi canal es del Barça, suelo hablar solamente del Barça, de los partidos del Barça y lo que sucede en el Barça, pero como todo esto explotó y también a mí me sorprendió porque pues, vi la noticia y me quedé loco y luego vi que lo ganó Rodri y me quedé más loco, pues me apetecía hablar de eso. Y sé que lo estoy haciendo un poco tarde porque ya han pasado 2 días, pero bueno, ahí está para el recuerdo. Así que sin más, en la descripción mi única red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo o cualquier cosa que me dé la gana, como ahora del Balón de Oro. También tengo mi canal de Kick, donde no suelo hacer directos, pero lo tengo por si acaso, no tengo un horario en específico, simplemente prendo cuando me da la gana. Y eso, quien sea que haya visto esto o lo haya escuchado entero, si le gustó, suscríbete, dale like, como tú quieras. Recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça, pero en esta ocasión he hablado en sí de fútbol. Así que sin más, nos vemos en el próximo video, ahora sí del Barça, con el derbi catalán. Así que sin más, adiós.